Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Grandeza Podcast. Y estoy muy contento de tener en este espacio el día de hoy a otro invitado especial. Su nombre, Omar Ramos. Amigo, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Qué bueno, amigo. Gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Y quiero platicar un poquito en cuanto a Omar Ramos. Omar Ramos actualmente, bueno, él estuvo durante muchos años trabajando para una empresa internacional. Durante todos esos años, pues también él tomó una decisión importante que fue la de hacer un cambio, justamente en el mes de octubre, de empezar con su propia empresa, la cual se llama Terravit. Y bueno, él es catedrático también del TEC de Monterrey. Y Omar, antes de continuar con preguntas y un poquito más en detalle, primero me gustaría que tú nos digas un poquito más de ti, amigo, que nos cuentes. Sí, gracias, Luis. Bueno, pues yo estuve muchos años en esta empresa. Yo entré desde que estaba estudiando, crecí bastante, aprendí bastante, estuve siempre enfocado en la parte como financiera. Y bueno, de unos meses para acá, justamente para mí se presentó como que ese dilema, ¿no? De si era el camino que yo quería tomar, el camino correcto. Y bueno, de unos meses para acá tomé la decisión de dar un paso a un lado y emprender y hacer mi propio proyecto, ¿no? Y creo que es algo complicado, pero creo que a la fecha estoy muy conforme, muy feliz con mi decisión. Perfecto, amigo. Pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste en esta empresa? Yo estuve 10 años y medio aproximadamente. Ok, 10 años y medio. Ahora, quiero explicar a los que están escuchando que esta empresa, considero yo, porque coincidimos en la misma empresa un tiempo trabajando, que no es una empresa a la que es fácil entrar, número uno. Y número dos, que creo yo que sí es una empresa que te da cierto prestigio en el mercado laboral, ¿no? Y que salirte de ella no es una fácil decisión, ¿no? No es algo tan sencillo. Entonces, primero quiero preguntarte, ¿cómo fue tu proceso de entrar a la empresa? O sea, regresemos años atrás. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso? Porque quiero que platiquemos un poquito más a fondo quién es Omar, por qué ha decidido lo que ha decidido y cómo es que ha ido avanzando en el proceso. Va. Sí, mira, yo desde que estaba estudiando, yo estudié en el TEC de Monterrey, estudié finanzas. Yo desde que estaba estudiando, cuando me quedaba creo que como año y medio para graduarme, empecé a buscar trabajo de becario. De hecho, yo estudié finanzas tiene varias ramas. Yo desde un principio como que tenía la idea de otra rama financiera, no tanto como la corporativa o como en este caso la empresa en la que estábamos hablando. Y bueno, llegó como que la vacante, apliqué en ese momento y entré como becario, ¿no? Y yo antes de entrar a esta empresa, la verdad tuve varias entrevistas en varias empresas, pero yo empecé a aplicar como becario muy pequeño, muy chiquito. Todavía estaba... ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años cuando entré. Yo empecé a aplicar de 20 y ya entré como de 21. Estaba como chiquito. Muchas empresas querían candidatos un poco más cercanos a que se graduaran. A mí todavía me faltaban en ese momento 2 años. Cuando entré me faltaba año y medio. Ok. Entonces, pues ya, o sea, la verdad y sí fue como un momento medio raro como que en mi vida, porque sí me batearon muchas veces muchas empresas. Ok. Y ya en eso llegó la oportunidad de entrevistarme con esta empresa y al final terminé quedando. Tuve 2 entrevistas en 2 áreas diferentes y ya me quedé en una y de ahí, de hecho yo como digo, igual también creo que está bien como comentarlo, cuando yo entré no estaba tan seguro porque yo no estaba seguro si era la rama de finanzas que quería dedicarme. Ok. Pero al final me terminó gustando, tuve experiencias padres en un inicio cuando fui becario. Y eso hizo que decidiera pues mantenerme ahí y bueno, y hacer toda la carrera que hice. En aquel entonces, cuando tomaste esa decisión y cuando encontraste esa oportunidad, amigo, ¿pensaste que algún día te saldrías para tener algo propio, amigo? No, en ese momento no, la verdad no. No, y digo, andabas hablando al principio como de ahorita de lo que estoy haciendo, parte de estoy también dando como clases y justamente me preguntó, es un alumno la semana pasada. Y le dije, no, o sea, en un principio no tenía eso en mente. Creo que fue algo que al final como que parte de, pues como que uno va creciendo y va construyendo otro tipo como de mentalidades, pues al final llegan a la mente y pues lo evalúas y te das cuenta pues que es el camino que debes de tomar. Ok. ¿Cómo te veías? Yo la verdad me veía haciendo carrera años en un principio, como, no sé, como incluso hasta yo pensaba en buscar que me mandaran a otro país, que está esa opción. Entonces yo sí en un principio me veía así, ¿no?
Vale, qué interesante, amigo. Ahora, pregunta. ¿Eso fue ya hace más o menos 10 años? Ajá. ¿Dices? Sí, Okay. sí. ¿Qué fue pasando con el tiempo que te fue orillando a lo mejor a encontrar esta nueva ruta o este nuevo camino en tu vida, amigo? Está buena la pregunta porque... Digo, a lo mejor iba a sonar como muy romántico, pero como que uno busca con cuál es como su propósito, ¿no? Sí. O sea, que tenga algo de significado justamente lo que estás haciendo. Y no quiere decir que donde estaba no, pero llega un punto donde tú empiezas a buscar algo que a lo mejor y que realmente como que tú tengas como el impacto que quieres, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad quería buscar eso, ¿no? Buscar y tratar de encontrarlo, ¿no? Y llegó un punto donde yo sí pensé que ahí no lo iba a encontrar. Entonces sí fue donde yo o sea, te comentaba un poquito fuera como del aire que a lo mejor yo sabía que ahí no era como no tenía que seguir mi carrera, pero a lo mejor ahorita no estaba seguro de qué, ¿no? Entonces como que sí fue un punto como en mi vida donde yo empecé a abrir estas posibilidades o abrir un poco más como mi mente en qué es lo que podría seguir y empezar a construir algo, ¿no? Y justamente empezar a buscar eso que al final pues yo lo pueda llamar como un propósito. Ok, amigo. Me estabas comentando hace ratito igual fuera de la grabación que empezaste con una maestría y que también el haber estudiado esa maestría trajo algunas nuevas ideas también a ti. ¿Nos puedes compartir un poquito más de eso, amigo? Sí. O sea, mira, yo igual me voy a regresar un poquito antes. Yo, cuando tú estaba como más empezando mi carrera en esta empresa, yo tenía la idea o tenía como un poco como el sueño de irme a estudiar una maestría, pero al extranjero, ¿no? Entonces, como que cuando yo empecé, como que era un poco como que mi carrera, ¿no? Creo que luego cambia, ¿no? Como que... y como que la dejé un poco en el aire, ¿no? Porque al final, pues, entré a esta empresa, me gustó, me empecé a ver un poco más como a largo plazo y lo dejé como ya en el parking lot, ¿no? Y lo dejé un poco como aparte. Hubo, obviamente, movimientos y decisiones dentro de esta empresa que al final, obviamente, pues, o sea, de seguir creciendo, de seguir, obviamente, pues, ganando más y así, que al final hicieron que como que este sueño que en ese momento tenía, como que lo dejaron un poco aparte. Y llegó un punto donde sí dije, creo que una experiencia, a lo mejor y no estudiando en otro país, o sea, sino a la par, podría ayudarme un poco a abrir como mi panorama, ¿no? Conocer gente nueva, porque luego lo que yo siento que me pasaba mucho es que ya estabas enfrascado en la misma, bueno, o sea, así como en la gente de la misma empresa, ¿no? O sea, a lo mejor y que ya no conocías tanto gente como por fuera, entonces creo que parte de eso me iba a ayudar en eso, en conocer gente diferente, en conocer otras materias, en conocer otro tipo de experiencias. Y donde estudié la maestría, justamente, creo que algo importante que me llamó la atención es que había mucha oportunidad de irte a otros países, justamente a llevar una semana una materia o así. Y siento que eso me podría abrir como un poco como el panorama. Entonces, pues fue más como por ahí, ¿no? Creo que dentro de mi carrera en esta empresa, al final llegó un punto donde creo que sí sentía que tenía que tener algo un poquito como aparte o como fuera, justamente para que me abriera justamente el panorama y aprender y conocer cosas nuevas. Fíjate que me llama la atención algo de lo que dijiste porque creo yo también para todos los que escuchan, a veces nos quedamos en el mismo círculo que nos hace sentir bien, ¿no? Y que tal vez no es malo, porque tampoco se trata de que todo el tiempo estemos en un lugar malo. Era un buen círculo, era una buena empresa, pero al final es un círculo que no te permitía ver otras cosas, ¿no? Porque tampoco estaban empapados de eso. O sea, también estaban ellos en el mismo círculo que tú ya estabas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que a veces sí necesitamos, si lo viéramos, por ejemplo, si fuéramos como un pez que estamos en una pecera, sí necesitamos salirnos de esa pecera y ver qué más hay allá, ¿no? O sea, qué más hay en el océano. Sí. Y entender que es más grande, que hay más posibilidades. Esta plática yo la he tenido, por ejemplo, con uno de mis hijos, que es el más grande, también con otras personas que conozco, que a veces nos quedamos como encerrados en ese mismo circulito. Hace no mucho, amigo, en el episodio número 8, compartía un amigo que a veces nosotros necesitamos salir de la caja que nosotros mismos hemos diseñado. Y a veces esa caja la diseñamos porque ese es nuestro círculo de gente, porque son nuestros amigos, porque es nuestro trabajo. Pero sí es importante encontrar como maneras de salirse de esa caja, de ir y ver qué hay más allá. ¿No, amigo? ¿Qué más pasó? Cuéntanos.
Y ya, bueno, estudié esta maestría, empecé a entrar en temas diferentes que la verdad yo no había experimentado dentro de mi carrera en esta empresa, y son temas que me empezaron a llamar mucho la atención. Y yo lo empecé a relacionar justamente con lo que te decía, ¿no? De buscar como que este propósito. Me empecé a meter de lleno. Entonces, hubo la oportunidad, te comentaba también fuera del aire, que hubo la oportunidad de irme una semana a Chile, justamente a una materia específicamente de esto que al final terminé poniendo la empresa. Y me gustó mucho como que ese enfoque, y fue justamente donde yo empecé a relacionarlo todo lo que he aprendido justamente en esta empresa, o sea, que al final sí fueron bastantes cosas, con algo nuevo que podría dar un poco más como de valor, ¿no? Entonces fue donde empecé a armar, donde empecé como un poco a tener ya esa idea, y creo que de ahí salió un poco más como ya más como en caliente la decisión, ¿no? O un poco ya más como el faro donde tenía un poco que dirigirme. Viniendo ya más a estas fechas, amigo. ¿Cómo te sentiste cuando tomaste la decisión? ¿Qué te impulsó a tomar la decisión de salirte, de ya tener lo tuyo, de tener tu empresa? Sí. Mira, fue complicado, pero porque mucha gente también luego me pregunta, ¿no? Me preguntaban mucho cuando les contaba un poco el nuevo enfoque que iba a tener como mi empresa. Me preguntaban mucho si yo era experto, si sabía, ¿no? O sea, los que estaban dentro de esta empresa me decían, ¿y cómo sabes de eso? Y los que estaban fuera, que me conocían, me decían, eso lo veías ahí. Y dije, no, o sea, es algo nuevo también para mí. Entonces también fue algo medio complicado, pero creo que ya la decisión fue, o sea, como creo que muchas cosas como que se empezaron a acomodar en cuestión de tiempos, y sí fue como, o sea, creo que tengo que arriesgar, ¿no? Creo que estaba en un momento, y estoy, porque no tampoco tiene mucho, en un momento de mi vida donde tengo mucho más que ganar que perder, ¿no? O sea, creo que o sea, yo lo que pensé justamente es, si es algo que al final iba a suceder, ¿no? O sea, el salirme de esta empresa y el emprender o el buscar hacer como mi propio proyecto, es algo que iba a pasar, y si no pasaba ahorita, a lo mejor iba a pasar en 1 año, 2 años, no sé, pero creo que ahorita es el mejor momento no sé, a lo mejor y por la edad que todavía tengo, a lo mejor y por el conocimiento que ya llegué a adquirir, y creo que por lo que tengo también todavía como por delante, creo que era un buen momento, y ya, pues tomé la decisión. Sí, fue una decisión complicada, obviamente, o sea, al final fue todo ¿cómo se puede decir? Como un entrenamiento mental muy, muy fuerte, justamente para poder tomar la decisión. O sea, tampoco fue sencilla, porque también te decía hace rato que mucha gente luego piensa que de un día para otro ya tomé la decisión, y no, o sea, sí fue un periodo de meses donde tomé, o sea, sí estaba yo preparándome mentalmente justamente, y bueno, tanto mentalmente como también en otras cosas, aspectos, ¿no? Porque obviamente yo sabía que saliéndome de ahí, obviamente iba a tener, o sea, no iba a estar con el sueldo que tenía en ese momento, no iba a tener a lo mejor ciertos comodidades o lujos que tenía en ese momento, y al final también fue parte de lo que yo decidí sacrificar, ¿no? Justamente. Entonces, pues ya sí me sucedió, tomé la decisión, hablé en ese momento con quien era mi jefa, y les di un mes. Entonces yo, según yo iba a salir y tomarme un break, pero pues ya me metí de lleno en esto. Justamente empecé a buscar cómo ir creciendo esto, y bueno, y aquí andamos. Muy bien, amigo. Tengo 3 preguntas. Sí, sí. La primera es, es evidente que ahorita decías que fue un proceso mental. ¿Hubo voces que te hicieron dudar, amigo? ¿Internas o externas, o de las dos? De las dos. Yo creo que externas no. O sea, externas, creo que toda la gente con la que hablaba y con la que un poco como que me importaba mucho como su opinión, todos me apoyaron, me apoyaron. Y eso creo que es bueno, porque hay gente muy cercana a mí que me ayudó mucho, incluso hasta como que tomar dar el siguiente paso, ¿no? Tomar la decisión. Y eso para mí fue muy bueno, porque como que había muchas dudas a lo mejor en ese momento que tenía, que te ayudaban como a desmenuzarlas y a quitártelas, ¿no? Voces internas, obviamente sí, había bastantes, ¿no? Había de que si estabas haciendo lo correcto, de qué iba a pasar, porque, o sea, lamentablemente creo que muchos
en mucha parte de nuestras carreras como que nos comparamos, ¿no? O sea, de la carrera que trae tal persona o la carrera que no sé qué. Entonces, como que salirte de esa... Pues de esa carrera que ya no es tuya, luego también cuesta, ¿no? Porque a lo mejor tú ibas como con ciertas otras personas viendo, o sea, no compitiendo porque suena raro, pero a lo mejor y sí como a la par en cuestión de carreras, en cuestión como de crecimiento. Y tú sí como tomar la decisión de que te vas a salir de esa carrera. O sea, ya tu carrera va a ser otra y va a ser incluso hasta un poco luego más como solitaria o así. Eso creo que sí también como cuesta. Y obviamente también tenía voces internas de... O sea, como el qué dirán, ¿no? O sea, desde con la familia, que obviamente mi familia me apoyó bastante, como también desde gente conocida o amigos, ¿no? De, o sea, qué dirán, o sea, no sé, como que luego incluso hasta uno lo podría pensar, a lo mejor y como un retroceso en su carrera, entonces como te quitas también eso de la mente, entonces como que ese tipo como de pensamientos luego como que hacían como medio fricción, pero pues traté como de desmenuzarlos justamente para quitarme esas ideas de la cabeza y justamente tomar la decisión lo más seguro posible. Ok, amigo. Fíjate, antes de irme a la segunda pregunta, me recordaste mucho una vez, bueno, nada más para poner en contexto, porque creo que igual los que escuchan no tienen este contexto, pero yo tengo una cuñada y 2 cuñados. Y son personas a las que admiro mucho, creo que han hecho una buena carrera laboral, o sea, han ido creciendo de manera correcta o no sé, de manera significativa, ¿no? Y en una ocasión cuando yo apenas empezaba ahí a buscar trabajo en algunas empresas importantes, yo me sentía frustrado porque justamente no encontraba, ¿no? O no lograba posicionarme donde yo quería y como yo quería. Y en una ocasión platicando con mi suegro, él me dio un consejo que literalmente me marcó. Y eso me dejó marcado, yo creo que hasta la fecha y a ver si hasta que me muero. Ojalá y sí. Pero él me dijo, no te fijes en la carrera laboral de los demás. Me dijo, la carrera de todos es diferente. Me dijo, y todos pueden encontrar éxito de diferentes maneras. Me dijo, la que está teniendo tal persona y tal persona de la familia no es la única forma de tener éxito. Puedes encontrar otras maneras de tener éxito. Y me dio gusto porque me hizo sentir... me ayudó a como a recuperar la confianza en mí mismo. De que sí podía hacer las cosas. Y que si no era la empresa que yo quería en ese momento, podía ser otra y después moverme a donde yo quería, etcétera, ¿no? Pero a veces sí necesitamos recordar que... Ahorita decías tú, ¿no? Nos comparamos a lo mejor con otros, y no en el mal sentido, ¿no? Sino decir, a ver, este amigo mío o esta amiga pues ya tiene esta parte en su carrera, ya avanzó así y va bien. Y yo podría ir ahí por el mismo camino, ¿no? Y tomar esta decisión de decir, híjole, o sea, hay otras ramas también que yo puedo explorar, ¿no? Y que tal vez de manera interna yo quiero conocer. Entonces, no es algo tan sencillo, pero sí requiere de una autoconfianza importante. Sí. Entonces, eso que me dijo mi suegro a mí me marcó, y hoy te lo comparto a ti, amigo, porque gracias, creo que los caminos son distintos y podemos encontrar éxito de muchas maneras diferentes. Eso número 1. Ahora sí, la segunda pregunta que te quería hacer, amigo, es en cuanto al propósito. Tú hablaste del propósito, de sentir que estabas conectado con el propósito de tu empresa. Cuéntame un poquito más de eso, amigo. Sí, o sea, mira, no, tampoco voy a decir como nombres tampoco, pero, o sea, uno de las áreas como de negocio en la empresa en la que estuve, justamente como que me empezó a cuestionar, o sea, entrar como que ese cuestionamiento en cuestión de toda la parte de el impacto que hacemos justamente al mundo, ¿no? O al medio ambiente, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que en esos momentos que tenía como que esa idea y todavía no estaba todo al 100% seguro de lo que iba a hacer, yo me acuerdo, o sea, me ha gustado siempre leer y estar como informados, entonces, me acuerdo que leí un libro, se llama Maestría de Robert Greene, y me acuerdo que él te dice ahí justamente que o sea, como que ese como propósito de la gente normalmente es algo que ya traes desde mucho, o sea, desde niño. Y te pone los ejemplos, ¿no? De a lo mejor hay alguien que termina siendo como a lo mejor un ingeniero muy bueno, desde niño tenía como que esa curiosidad, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces te dice justamente que si no sabes, no estás tan consciente de eso, que tienes como que hacer como que como que ese viaje al pasado justamente para darte cuenta de que tú desde niño en qué estabas interesado, cuál era como que ese propósito. Y como que puedes hacer ese ejercicio, ¿no? Que es complicado, ¿eh? Tampoco es que así en una sentada me lo eché. Sí, claro. Ajá.
Pero justamente como fui avanzando un poco como que mi vida en ese momento y estudié la maestría así, justamente o sea, como que me he dado cuenta que siempre he tenido como que esa preocupación de justamente en cuestión tanto como de medio ambiente como del impacto que hacemos como al planeta, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que en una clase de la maestría que tuvimos justamente de todo el tema de sostenibilidad, me acuerdo que un compañero que tenía una empresa pequeña, una pyme, el profesor hablaba justamente de lo que hacen las grandes empresas justamente en estos temas, ¿no? Y él decía, o sea, sí, profesor, usted no está hablando de empresas con presupuestos gigantescos, pero que pueda ser una empresa pequeña cuando al final, pues, su día a día es más cómo sobrevivo, ¿no? O cómo, o sea, cómo opero, ¿no? Entonces, como que de ahí me entró como que esa chispa, ¿no? Entonces fue donde me empecé a meter en estos temas y creo que de ahí salió un poco la idea que hoy en día tenemos como con Terrabit, que es cómo ayudamos o impulsamos a estas empresas pequeñas o medianas justamente en ese tipo como de estrategias que a lo mejor hoy en día no saben o tampoco tienen tiempo, no tienen presupuesto para tenerlo como en el radar y justamente pueden apoyar a toda la parte ambiental o toda la parte del impacto que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces yo lo que empecé en ese momento como a tratar de unir es cómo mi experiencia, en este caso financiera, tanto financiera como de negocio, cómo puede machar con esto, ¿no? Entonces el enfoque que yo le terminé dando a la empresa que hoy en día estoy construyendo es cómo podemos ayudar a pequeñas y medianas empresas en sus modelos de negocios para hacerlos cada vez más verdes, ¿no? Y no es un enfoque tanto 100% como sostenibilidad de proyectos de cuidado del agua, o sea, obviamente es importante, sino proyectos, o sea, enfoque, perdón, más en cuestión de cómo opera la empresa, ¿no? Porque digo, o sea, yo siendo financiero, la pyme te va a exigir y te va a preguntar ellos qué ganan, ¿no? Tienen que ganar, obviamente. Claro. Pues tanto la parte como de dinero, también la parte como de riesgos, también obviamente cuando se vengan más regulaciones de esto, también ellos cómo puedes apoyarlos. Y yo creo que es un sector que hoy en día no está tan cubierto y creo que puede hacer bastante impacto. O sea, yo ahí también estudiando, o sea, más del 90% de las empresas en México son pymes. Entonces el impacto que podemos hacer ahí creo que es bastante grande. Y justamente como que de ahí fue donde empezó a salir como que pues como te comentaba, ¿no? Como que este propósito de cómo puedo yo hacer o aplicar lo que yo ya he aprendido, la experiencia que tengo en un impacto positivo, en este caso, al mundo y al medio ambiente. Bien, amigo. Uh-huh. Tercer cosa que te quería preguntar. Ahorita quiero que entremos un poquito más ya al tema de la empresa. Ajá. Pero antes de eso, me gustaría saber qué personas o libros o podcast, no sé, ¿qué cosas fueron importantes para ti como para impulsar tu pensamiento hacia estos cambios, hacia tomar decisiones de cambio, hacia encontrar tu propósito de vida? Pues mira, o sea, yo en esto que te voy a comentar tampoco me considero experto, pero me metí mucho en todo el tema del estoicismo, justamente. Okay. Entonces, hay un término del estoicismo que te dice que, o sea, habla mucho como de la mortalidad, pero no en mal sentido, sino te dice, o sea, que uno, o sea, como que el concepto te dice, o sea, te vas a morir, ¿no? Justo. Pero en el sentido de, o sea, haz algo, ¿no? Porque igual otra vez vi, no me acuerdo dónde escuché, que luego mucho tema de los jóvenes es que los jóvenes como que vemos tan lejos ese tipo de cosas como la muerte y así, que creemos que tenemos mucho tiempo para hacer cosas, ¿no? Sí. Y yo con este concepto del estoicismo yo lo relaciono justamente con eso, o sea, que la verdad, o sea, creo que tampoco estamos como para perder el tiempo, aunque suene feo, ¿no? Entonces, si ya sabemos que queremos hacer algo y si ya sabemos que al final queremos ir por otro camino, yo creo que el mejor momento para hacerlo es ahorita. Y de ahí justamente me agarré, o sea, y creo que parte de la decisión también justamente fue en que yo quería estar haciendo algo que al final yo estuviera contento y estuviera feliz y estuviera a gusto de hacerlo. No quiere decir que en lo que estaba haciendo antes no, pero por lo menos algo que yo sí sentía que siguiera lo que yo querría estar haciendo, ¿no? Sí, que siguiera tu propósito de vida. Ajá, ¿no? Justo. Qué interesante, amigo. Me llamó la atención esto. Fíjate que
es cierto, ¿no? A veces cuando uno es joven, Ujú. a ver, al final nadie sabe cuándo se va a morir. Ujú. O sea, nadie lo tiene realmente en su mente, nadie lo sabe. Pero sí como que sientes que pues todavía hay muchos años por delante, Ujú. ¿no? Y hay tiempo para no hacer lo que quieres hacer, Ujú. ¿no? Y para no tomar ciertas decisiones. Entonces creo que sí es muy importante llegar a tener esa conciencia de decir, a ver, si no lo hago ahora, pues ¿cuándo lo voy a hacer, no? Sí. Entonces, Ujú. no tener miedo, yo creo que es bien importante, amigo. Y quiero que sepas algo, que reconozco este valor que tú tuviste para hacer este cambio. Creo que estabas en una zona segura. O Ujú. sea, la empresa en la que estabas era una zona segura. Supongo que también la gente con la que te rodeabas, obviamente hay gente muy buena dentro de la empresa. Y hacer este tipo de movimientos de repente también te mueve todo. Ujú. O sea, al final es a veces empezar de cero y decir, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿No? Ujú. Y descubrir incluso nuevas habilidades. Si ya Sí. tenías algunas ahí en el área en la que estabas, es bueno, ahora voy a descubrir una más para cómo negociar, cómo Ujú. compartir esto con las pymes, cómo entrar más de lleno, etcétera. Ujú. Y te hace o te impulsa o te obliga incluso a estudiar más de otros temas, Sí. a como hacerte más robusto en otras cosas que no lo has sido hasta el momento. Entonces, Sí. amigo, felicidades por eso. Creo que no es una decisión fácil. No, muchas gracias, Luis. Y yo creo que mucha gente se queda con las ganas de decidir cosas así. Sí. Mucha No, gente. y creo que, digo, ahorita con lo que dices, creo que, o sea, este tipo como de cambios justamente te sacan de tu zona de confort, ¿no? Ujú. Y justamente es donde técnicamente donde más creces, ¿no? Y yo lo pongo mucho como ahorita, con lo que estoy viviendo, porque parte ahorita de las decisiones que tomé, y obviamente pues me estoy ayudando justamente también en temas como económicos, pero también lo estoy viendo como muy estratégico, es justamente el entrar a clases. Estoy dando clases ahorita para chavos de licenciatura en finanzas. Ujú. Y yo luego platicaba con amigos que o sea, fue mi primera experiencia dando clases, la verdad, ¿no? Y Ujú. si es o sea, obviamente para la gente que viene entrando en esto, sí, o sea, si es un cambio, o sea, si es algo como que te saca justamente de tu zona de confort, ¿no? O sea, desde tener que prepararte, el de tener que convencer a alguien de algo y como que el estar haciendo algo justamente que no estás acostumbrado es una experiencia también súper, súper diferente. O sea, ahorita con esto, digo, apenas llevo desde febrero, tampoco llevo tantos meses dando clases. Y sí ha sido una experiencia súper, o sea, retadora, pero muy buena, la verdad. O sea, y justamente yo lo pienso como desde el punto de esto me está ayudando mucho. Incluso hasta yo me considero alguien muy introvertido, a lo mejor incluso hasta ser más extrovertido, el poder comunicar mejor, el poder conectar más puntos. Entonces creo que eso es algo que no me hubiera dado cuenta, no hubiera descubierto, justamente si no me hubiera salido de esta zona de confort en la que estaba antes. Órale, amigo, qué Ujú. interesante. O sea, es lo que te digo, vas Ujú. descubriendo hasta nuevas habilidades en el camino, ¿no? Sí, Vas sí, sí. adquiriéndolas, a veces por necesidad, porque Ujú. pues hay que hacerlo, ¿no? Si no lo haces, no va a pasar nada Sí, más. sí, sí. Pero sí hay que ir como que conectando, empezando a buscar nuevas cosas, amigo. Amigo, de verdad, muchas felicidades por eso. Muchas Oye, a gracias. ver, aquí en donde estás con los jóvenes ahora dando Ajá. clases, ¿te han pedido algún consejo? ¿Te han buscado? Sí, o sea, sí. Y fíjate que yo, o sea, tampoco me considero el experto en temas pedagógicos Claro. y así, pero yo creo que ese es el valor que yo le puedo agregar a ellos, ¿no? O sea, luego, o sea, desde mi experiencia que tengo, o sea, me preguntan cosas y yo como lo bajo un poco a que ellos lo entiendan como estudiantes. Ujú. Incluso hasta conectarlos con otras personas, ¿no? O sea, hace poquito me buscó un alumno que estoy teniendo ahorita, justamente tenía una entrevista de trabajo y se dio cuenta que la persona que tenía la entrevista era contacto mío en LinkedIn. Y me Ujú. preguntó, oye, y yo dije, sí, la conozco, una chava que conozco de la maestría, ¿no? Ujú. Y ya le escribí y le dije, oye, este cuate es bueno y como que lo recomendé, ¿no? Ujú. Creo que tampoco suena tan grande la historia, pero siento que es como que el valor que le puedes dejar a los chavos, ¿no? Ese tipo Ujú. como de conexiones, ese tipo como de cosas diferentes que los ayuden también a ellos justamente a crecer. Y ahorita aquellos que van entrando en un mundo laboral, pues cómo les ayudas a que sea más sencillo todo eso. Fíjate que hay algo que me ha pasado a mi amigo con el Ujú. tiempo. Y ahora yo volteo hacia atrás en el tiempo y digo, ¿cuándo logré estas cosas? O sea, ¿cuándo hice esto? ¿Cuándo? No sé, como cosas muy específicas de mi vida, pero digo, no sé en qué momento me atreví a tomar esas decisiones que ahora me tienen en este otro punto de la vida, Ujú. ¿no? Y es impresionante porque justamente tú lo decías al inicio, no te imaginabas al inicio de tu carrera laboral
que esto iba a pasar algún día. O sea, no te imaginabas que ibas a estar dándole clases a unos chavos, que ibas a estar con tu propia empresa, que ibas... O sea, no te imaginas algunas cosas, pero luego volteas hacia atrás y dices, ¿cómo fue que todo lo que pasó en mi vida me llevó a este punto, no? Y todo lo que viene, obviamente, también. Pero me gusta esto, amigo. O sea, creo que siempre estamos en esa edad de poder seguir haciendo cosas nuevas, de seguir creciendo. Fíjate que estaba viendo una masterclass de Guillermo del Toro, que me gustó mucho. En la masterclass él dice, yo nunca me sentí tan viejo como en mis 20s. Dice él, yo en mis 20 sentía que la vida se me había acabado y que no tenía nada por hacer ni seguir avanzando. Si no mal recuerdo, ya tenía como 50 y tantos años cuando ganó un Oscar y pues, ya era alguien grande, ¿no? Y siguió avanzando, o sea, no se detuvo ni nada. ¿Qué piensas en cuanto a esto, amigo? El hecho de que obviamente ahorita tomaste una decisión importante, un cambio importante. Ahora puedes ver hacia atrás de que hubo cambios en tu vida que te ayudaron incluso a descubrir nuevas habilidades en tu vida. Pero ¿qué viene a futuro para Omar? Sí. ¿Qué piensas, amigo? No, y creo que eso que dices es importante en cuestión de... Digo, y yo creo que o sea, todas las personas y en todos los momentos, o sea, pueden aprender algo, ¿no? Y creo que algo es importante y algo que incluso también mi mamá me dice mucho es uno tiene siempre que seguir aprendiendo, ¿no? O sea, y creo que es algo que yo he tratado también de pues tener como en mi día a día, pero justamente con estos cambios ha sido mucho más, ¿no? Más porque hay muchas cosas ahorita en la empresa que estoy aprendiendo, implementando, ¿no? O sea, a la marcha, y eso me ha dado como un boost en cuestión como de pues de aprendizaje y de de conocer y aprender cosas a lo mejor y diferentes, ¿no? Y yo creo que esto al final, como esas experiencias, como que a mí me han dejado como claro que, o sea, el futuro va a ser igual, la verdad. Y ahorita con todo el tema de la IA y así, o sea, creo que estamos en el mejor momento justamente para seguir aprendiendo porque tenemos herramientas para sacar lo que queramos en cuestión de información. Y justamente si lo hacemos, creo que sí vamos a tener una ventaja con la gente que no lo hace, ¿no? Entonces, creo que como para futuro yo me veo así, ¿no? O sea, obviamente estando a la vanguardia, justamente yo también con mi empresa que estoy creando y cómo logramos todo eso, esa información que hoy en día como que está saliendo mucho a la mano, cómo logramos aterrizarlo y bajarlo. Y obviamente con eso buscar ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que al final es como el propósito o el objetivo de Terravit. Ok, amigo. Una pregunta. Sí. Fíjate que ahorita decías que el aprendizaje da ciertas ventajas. Lo dijiste muy específicamente con lo de la inteligencia artificial. Creo yo que el aprendizaje es una habilidad y que no todos tenemos, que a veces tenemos que aprender a desarrollar. ¿Algún consejo que des, amigo, para desarrollar esta habilidad de aprender? Pues yo creo que ser consciente, porque, o sea, creo que lamentablemente luego muchos creen que se acaba la universidad y ya no aprendiste, ¿no? Ya no tienes que seguir como estudiando, ¿no? O en el caso también de la maestría, ¿no? Como que cuando yo estudié la maestría, como que mucha gente o muchos compañeros así como que decían, no, ya no vuelvo a estudiar nada, ¿no? Y creo que no, porque tienes que estar consciente de lo que te hace falta como aprender. Y hoy en día tenemos todo a la mano, ¿no? O sea, creo que, o sea, la verdad la maestría pues te ayuda mucho también en cuestión del título y del papelito, ¿no? Pero hoy en día cualquier tema que quieras lo puedes aprender, ¿no? Y más si la gente que está mucho más como en contacto con IA y con ChatGPT o así, se ha dado cuenta que el mismo ChatGPT te ayuda a armar planes de estudio, lo que quieras, aprender lo que quieras. Entonces, para mí es uno que estés consciente de que tienes que seguir aprendiendo y de qué es lo que necesitas seguir aprendiendo, ¿no? Y como la otra es qué tan... sí, como qué tan como autodidacta puedes ser justamente para aprender, ¿no? Y en cuestión como de libros y eso. Y yo creo que con eso, o sea, tampoco necesitas mucho. O sea, un libro te cuesta 200, 300 pesos y puedes sacar mucho de ahí y no tienes que pagar un diplomado, un curso de 10,000, 15,000 pesos. Y puedes aprender bastante bien y lo puedes aplicar y creo que con eso también uno puede estar actualizado siempre. Dijiste algo importante, amigo. Dijiste hacerse consciente de que hay que aprender. ¿Qué hace a Omar consciente de que tiene que aprender? Yo creo que ahorita muchas cosas. Ahorita más porque ahorita desde que empecé con este proyecto que traigo, yo me he dado cuenta. Y yo desde que empecé yo sabía que tenía que aprender mucho. Y justamente fue de los pasos más complicados que di
Pero yo creo que uno, bueno, ahorita voy a como llegar a ese tema, pero obviamente no sabía que no iba a estar 100% preparado para tomar como la decisión así, sabiendo todo. Entonces, lo que sí yo en su momento pensé, o sea, tengo que estar actualizado, ¿no? Y aprender, y me he metido a cursos, me he metido a diplomados, he estado leyendo mucho, trato de ponerme como dentro de mi rutina, ponerme espacios justamente para leer o para aprender. Y ahorita más que nada lo hago, obviamente, porque pues mi proyecto, mi empresa ya depende de eso, ¿no? Entonces, pero creo que tiene que ser en cualquier ámbito, ¿no? Al final te dediques a lo que te dediques, creo que siempre hay algo que aprender, y el que tú también aprendas y sigas capacitándote más, te va a dar una ventaja sobre cualquier otra persona. Perfecto, amigo. ¿Quieres contarnos un poquito más de Terravit, amigo? ¿De tu empresa? Sí, mira, Terravit, justamente la idea nació con este afán de ayudar a empresas más del ámbito como pymes, en cuestión de cómo ellos pueden tanto como eficientar como su operación, en la parte también de costos, de finanzas, pero enfocado en algo 100% más, más verde, ¿no? Entonces, obviamente algo que hoy en día está creciendo mucho, y los que al final siento que se pueden quedar más como rezagados en eso, es en la medición en sí de todo lo que las empresas contaminan o impactan al medio ambiente. Entonces, cuando tú hablas con muchas pymes, te dicen, obviamente, ninguna me ha dicho que no le importa, eso sí, pero obviamente sí te dicen que no, o sea, no saben, o tampoco tienen los recursos justamente para meterse. Entonces, yo lo que he estado trabajando ahorita es en ciertos... Al final, Terravit es una consultora, perdón. Y parte de los servicios justamente que estoy haciendo con ellos es en estos procesos o estos cambios que tienen que hacer justamente para afrontarse más como a temas de sostenibilidad, ¿no? O sea, más la sostenibilidad al final es como tu empresa como conserva, o sea, se conserva en el largo plazo, ¿no? Entonces, y en este caso lo que buscamos con las pymes es cómo trabajamos con ellas justamente para asegurar eso, ¿no? Justamente si son pymes a lo mejor y que dependen 100% del uso de energía eléctrica o así, ver cómo podemos eficientar sus procesos, cómo podemos poner proyectos que les ayuden justamente, pues ahí sí, o sea, tanto a la parte como del medio ambiente, pero también justamente a la parte costos, ¿no? Porque obviamente lo que ellos te van a empezar a pedir o lo que piden es que también ellos vean beneficios. Claro. Y yo creo que las empresas que desde ahorita, bueno, más las pymes que empiecen a ver esto o empiecen a voltear a ver esto, van a tener una ventaja porque las regulaciones se van a venir fuertes en un futuro. Entonces, si hoy en día no lo hacen pensando en su negocio, ahora todo lo van a tener que hacer pensando en no infringir la ley y no llevarse una multa, ¿no? Entonces creo que hay un espacio muy importante en eso. La verdad estamos en Terravit aprendiendo e implementando, pero creo que el propósito lo tenemos, el faro lo tenemos, y es solamente seguir trabajando, y yo sé que los resultados van a llegar, y parte también de que ahorita me haya metido a dar clases al TEC de Monterrey, también para mí lo veo como una oportunidad también yo de seguir aprendiendo justamente, y otra también obviamente pues de hacer contactos, y cómo también logro pues vincular a Terravit en un como ámbito un poco más como de emprendimiento y de innovación, ¿no? Porque yo sí soy súper como partidario de que todo esto lo tiene que acompañar innovación, ¿no? O sea, porque si no, no se va a poder, ¿no? O sea, buscar formas diferentes de hacer las cosas para que sean más eficientes, más rentables y más verdes. Entonces es más para donde está yendo ahorita Terravit. Es una empresa que está comenzando, pero creo que tenemos una visión muy muy clara, y creo que tenemos o sea, como que el camino perfecto para seguir creciendo y hacer un cambio de verdad. Ayudas entonces también incluso a las empresas a ver qué pueden hacer ellas para innovar, al mismo tiempo creo que reducir sus costos, ¿no? Cuidar más de sus recursos, pero no solamente como mero consejo externo, sino que entran de manera interna y revisan cómo pueden innovar, cómo pueden crear de maneras distintas
ciertos procesos que les van a beneficiar al final en la producción y que también les van a ayudar en este beneficio de reducir los costos, ¿no? De cuidar también esa parte. Sí. ¿Qué tan importante es la innovación, amigo, para las empresas? ¿Qué es lo que tú has vivido hasta ahorita en este tiempo con tu... Es que yo sí creo que en este caso, o sea, y más justamente regresando ahorita como que el tipo de clientes en el que estamos enfocados, para las pymes es súper importante, ¿no? Porque digo, o sea, empresas más grandes obviamente tienen recursos para un departamento específico de innovación o de Research and Development, y en el caso de las pymes, pues no, o sea, la verdad no. Entonces, muchas de ellas hoy en día están con modelos o con procesos que o así se hacía hace muchos años, o a lo mejor y son empresas que eran muy pequeñas y fueron creciendo, entonces como si fuera un Lego, ¿no? Que le fueron como que poniendo procesos, pero no a fuerza tiene que ser así. Entonces, yo creo que el que tú a ellos los invites justamente a pensar diferente o a que ellos traten de entender cómo pueden hacer las cosas de otra forma. Obviamente, a ellos les interesa, obviamente, porque pues tú les estás diciendo que obviamente pues pueden tener un beneficio de eso, ¿no? Y otra también justamente para todo el tema de sostenibilidad, también obviamente es súper importante porque les va a ayudar a pues hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio justamente de lo que hoy en día hacen, cómo pueden al final trasladarlo a algo que al final tenga un impacto mejor, ¿no? Y eso viene desde, o sea, justamente para llegar a esta parte, o sea, nosotros tenemos que meternos con ellos desde toda la parte de estrategia para ver cómo podemos trabajar con ellos en lo que hoy en día hacen, implementando esto, ¿no? Al final, justamente todo el tema de sostenibilidad no tiene que ser como un área diferente en la empresa o en el caso de la pyme, que viva aparte y que a lo mejor haga... No, al final tiene que ser parte de la estrategia. Si no subsiste, y si no, lamentablemente luego se muere. Entonces creo que eso es lo importante, es que ellos estén conscientes, justamente otra vez regresando a la pared de conciencia, que estén conscientes de que esto es importante para ellos y que es importante, y que les puede traer un beneficio también importante. Entonces ya de eso construimos ya dentro de sus procesos que tienen, pues ciertos modelos que al final podemos implementar y que les pueden traer un beneficio, pues tanto en cuestión como de ahorro, pero obviamente ellos lo que quieren es pues algo ahorro, pero de dinero, ¿no? Entonces justamente es lo que tenemos que revisar con ellos. Fíjate que me recordaste una frase, amigo, que leí hace un tiempo y dice, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como que el mejor momento para corregir un mal, o por así decirlo, creo que decía una adicción, es antes de que suceda, ¿no? Y por ejemplo con las empresas, como tú lo decías, o sea, si ahorita no lo hacen parte de su estrategia de negocio, o sea, después lo van a tener que hacer porque pues ya es algo regulatorio, ¿no? Sí, y porque a fuerza, y si no, no puedes operar, ¿no? Pero les va a costar más trabajo, va a ser más complicado todavía, quizás va a ser yo siempre he creído que cuando ya lo haces bajo mucho estrés, es muy complicado pensar de manera clara, ¿no? Entonces no va a poder haber una prueba correcta. Eso quería decir en cuanto a lo que decías ahorita de las pymes. Y algo que me llamó la atención, amigo, de ti, es el hecho de que dijiste que dar clases también ahorita te permite tener otro tipo de red de contactos. Estaba leyendo un libro que se llama Pleno, de Simón Cohen. En el libro él explica que cuando él empezó su empresa, o cuando él empezó a ser como el director de la empresa de logística que tiene hoy en día, él dice que él sentía al inicio que estaba solo en el emprendimiento. O sea, que no era algo fácil, que no tenía gente con la cual se podía rodear que entendiera al 100% lo que él estaba viviendo. Entonces dice, no encontraba yo como ese círculo de confianza. En algún punto alguien lo invita a pertenecer a un grupo de empresarios que pues estaban como en el mismo nivel que él estaba en ese momento. Y dice él, teníamos como pláticas seguidos, teníamos salidas juntos. Y eran salidas donde se convertían en lugares donde podíamos incluso hablar de otros temas más personales y todo eso. Pero él me acuerdo que me invitaron a mí hace 2 años a una como convención de emprendimiento, amigo. Y él en esa convención él dijo, rodéate de 5 flojos y vas a ser el sexto flojo, ¿no? Rodéate de 5 mentes brillantes y vas a ser el sexto brillante. Entonces, justamente él hacía mucho ese hincapié en el libro de que es importante encontrar una red que también vaya con tus principios, ¿no? Con las cosas que estás haciendo.
lo decías tú, en la empresa encontrabas gente que pues estaba igual, o sea, con el mismo pensamiento de estar en lo que tú estabas y crecer juntos a la par y todo eso. ¿Consideras que ahora es importante tener esta nueva red de contactos, amigos? Digo, sin dejar a la pasada tampoco, ¿verdad? Pero como encontrar esta nueva red. Sí, no, yo creo que es súper importante. Y más en el mundo del emprendimiento, la verdad, es súper importante. Digo, y no voy a decir más, pero sí es súper importante ahorita en el entorno que se esté envolviendo como Terravit, porque yo creo que mucho, lo que yo estoy buscando mucho con Terravit es como generar como esa confianza, ¿no? O sea, más que sea como un modelo de venta de ir y como intensiar, sino como, o sea, yo como genero esa confianza con los clientes o con los prospectos de clientes, justamente para que sepan que esto es bueno, ¿no? Y que confíen también justamente en la empresa. Y justamente para generar esa confianza, pues tienes que empezar como a generar contactos y dentro de los cambios que he tenido, que hablábamos al principio, justamente ha sido eso, ¿no? O sea, cómo empiezo a expandir ese círculo, tratando, como dices, sin dejar al círculo pasado atrás, pues obviamente no se trata de eso, sino que empiezas a encontrar otras personas que al final, quieras o no, estén más como en sinergia a lo que uno está construyendo ahorita o como que en la etapa en la que uno está ahorita, ¿no? Entonces, yo he tratado de hacer eso, he tratado de buscar eventos de networking, acudir a conferencias, a foros, donde pueda justamente conocer más gente. A mí me dejó, por ejemplo, mucho la maestría, me dejó compañeros pues, muy cercanos, tampoco voy a decir que muchos, pues yo sé que los que al final como que hicimos como que ese clic o ese match, creo que son compañeros muy cercanos, que creo que eso es bueno, porque justamente en ese momento también fue algo diferente al círculo con el que estaba yo como acostumbrado. Y ahorita en este momento el emprendimiento también tiene que ser así, ¿no? Y justamente lo que estoy tratando yo de hacer es salirme un poco. Eso también justamente te ayuda también a salirte de tu zona de confort, ir a eventos a lo mejor donde vas tú solo y no conoces a nadie y tienes que entablar una conversación con alguien que a lo mejor y en tu vida has visto. Entonces ese tipo de cosas al final creo que sí tienen que ser necesarias. Yo lo pongo ahorita aterrizado como que en la parte de emprendimiento, pero yo creo que eso está en cualquier como 100%. En cualquier lado, ¿no? Tienes que buscar crecer y la verdad una ventaja de conocer gente nueva es que te comparten puntos de vista o perspectivas que a lo mejor y tú no sabías. Entonces también eso te enriquece y te ayuda justamente también a aprender cosas nuevas. Bien, amigo. Omar, pues estamos por terminar el episodio, amigo. Me gustaría nada más terminar con una pregunta. Tal vez va a ser un poquito extensa, pero el podcast se llama Grandeza Podcast porque justamente explica que que en todos hay grandeza y que no es algo que alguien tenga que poner en ti, sino que ya está dentro de ti, pero sí a veces alguien te ayuda a descubrir esa grandeza que ya había en ti. Puede ser en dos pilares, ¿no? Uno, que hay grandeza en nosotros mismos, por ejemplo, en este caso en ti, en todo lo que has hecho, amigo, pero también en el hecho de que tú veas grandeza en los demás y cómo le ayudas a otras personas a descubrir la grandeza en ellos, ¿no? Mi pregunta ya para terminar, amigo, es ¿qué ha pasado hasta ahorita en tu vida que te ayudó a ver esa grandeza que hay en ti, que te ayudó a tomar estas decisiones que has tomado, amigo? Y la segunda, ¿qué hace Omar para ver la grandeza en los demás? Yo creo que lo que a mí como que me ayudó un poco también a darme cuenta de lo que pues soy capaz o puedo llegar a ser capaz. La verdad son los momentos complicados. O sea, yo en la empresa en la que estábamos hablando al principio, en la que estuve, creo que tuve momentos buenos. Muchos momentos buenos me tocaron y llegó un punto en una posición donde me tocó vivir como una crisis, ¿no? Una crisis que no he vivido nunca, que a lo mejor, y incluso hasta me hizo dudar mucho de mí mismo. Justamente también en ese momento había pensado incluso hasta salir de la empresa yo personalmente porque pues como que yo no me sentía como seguro. Pasó ese momento, seguí todavía en esta empresa, pero hoy en día lo veo para atrás y digo, qué bueno que pasó eso porque me cambió mucho como el chip, justo. Y más porque yo me acuerdo que en ese momento, como me estaba yendo muy bien en esta empresa, estaba creciendo, tenía algo que justamente hablábamos hace rato como del estoicismo, que el estoicismo también marca mucho, que es el tema del ego. O sea, al final siento que el ego te cega, ¿no? Entonces yo como que sentía que me estaba yendo muy bien, me sentía así el muy bueno, que no sé qué, y eso como que justamente hace un poco más como humano, ¿no? De que los errores que puedes cometer,
que no estás tampoco exento de que te sucedan cosas complicadas, pero la verdad yo aprendí bastante de eso. Y yo siento que ese fue justamente el parteaguas de empezarme a cuestionar más cosas que justamente siento que me han traído hasta donde yo estoy ahorita. Y la otra parte, o sea, cómo yo busco o ayudo también a la grandeza de los demás, pues yo creo que me ha ayudado mucho también y obviamente también parte como de lo que estaba haciendo en cuestión de dar clases. También justamente a mí me siento que algo que me mueve mucho es cómo transmito cosas por lo menos lo que sé a los jóvenes y creo que eso me gusta y yo siento que por lo menos los meses que llevo aquí, que tampoco son tantos, creo que se me da. Y también siento que es una buena forma justamente como que también de dejar impacto en alguien, ¿no? Enseñarle lo que sabes, en guiarlo. O sea, porque ahorita está más complicado, siento, que ser profesor. Te digo, no soy experto en pedagogía ni en tema como de enseñanza, pero yo como lo veo, desde mi punto de vista, hoy creo que cualquier persona puede aprender algo en internet, cualquiera, ¿no? Entonces, cualquier cosa, el temario que te den, el chavo lo puede aprender, ¿no? Entonces, el reto está en cómo lo guías, ¿no? Cómo lo guías, cómo le ayudas, cómo lo orientas. Y creo que eso es algo muy importante, justamente, que también te da, obviamente, la experiencia. Y creo que es algo que deja mucho más valor para los jóvenes que a lo mejor y que les des algo muy teórico, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me ha ayudado a como que a dejar como que justamente también como que ese granito como de arena como a la generación de abajo. Órale, amigo. Interesante. O sea, más allá de solamente dar una clase, es hacer esa conexión, ¿no? Que ellos se sientan conectados con el tema, conectados consigo mismos y encontrar un propósito, como tú ya lo has estado haciendo, lo has estado trabajando, amigo. Pues Omar, fue un gusto tenerte aquí en el episodio. Muchas gracias. Me gustaría nada más, para terminar ya, si algo más que quieras compartir, amigo. No, gracias por la invitación. Y, o sea, creo que ahorita lo que hemos platicado, o sea, tampoco creo que o sea, hemos estado platicando como que bastante de los cambios y así. O sea, yo creo que algo, o sea, que puede dejar sobre la mesa para, o sea, cualquier persona que nos escuche, es que se atrevan a hacer cambios, ¿no? Creo que los cambios son buenos y o sea, descubres mucho de ti en los cambios, más que estando tú fijo, la verdad. Entonces, yo la verdad al momento tampoco es que haya pasado mucho tiempo de que tomé estas decisiones, pero al momento yo no me he arrepentido de nada. Tampoco quiere decir que he estado tranquilo, sí tengo luego incertidumbres de si esto va a jalar o no, pero arrepentido por el cambio creo que no. Creo que estoy aprendiendo bastante, creo que me está llevando a lugares donde yo nunca había pensado estar. Entonces, yo creo que un buen mensaje es que a la gente que se atreva justamente a hacer esos cambios que tienen en mente y que no se atreven. Lo habíamos compartido ya nada más en un episodio anterior, amigo, que hay un tipo de arte que se llama el puntillismo, que es exactamente un tipo de arte en el que se pinta con muchos puntitos, que si lo ves de cerca, pues solamente ves puntos y no ves como una obra de arte como tal. Cuando te alejas y ya la ves en perspectiva de una manera, con un panorama más alto, pues ves la imagen o el arte que se plasmó ahí en ese lienzo. En la vida, decía Steve Jobs, que a veces pasa esto, que a veces no entiendes cómo es que los puntos de tu vida se unen, ¿no? A veces puntos caóticos, a veces puntos buenos, puntos tranquilos, pero hay puntos de todo en la vida. Con el tiempo te das cuenta de cómo es que esos puntos se unieron para formar a la persona que hoy en día eres, ¿no? Y cómo es que tienen un impacto en ti, pero no solo en ti, sino en los demás, en los que te rodean. Y Omar, seguramente va a pasar el tiempo y vamos a volver a platicar en este espacio. Ojalá y sí. Y yo creo que vamos a ver mucho aprendizaje con el tiempo. Sí. Y espero que no sea tanto tiempo. Tampoco digo que 20 años, amigo. No. Pero ojalá que sea algo padre, amigo. Que te deseo mucho éxito, Omar. Deseo que sigas encontrando, amigo, esta parte de ti mismo para seguirte desarrollando, conectándote con tu propósito, amigo. Pero al mismo tiempo darle ese propósito a otras personas también. Sí, de acuerdo. Y que sigas inspirando a otros amigos. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Gracias, amigo. Gracias por estar aquí.